Buen día. A nosotros nos tocó explicar el versionamiento de software. Los integrantes de mi equipo son Jesús Armando Lucas Sánchez, Lizeth Guadalupe Ruiz Arreola, Alan Miguel Martínez Sánchez y Christopher Osmin Valdés Hernández. Comenzaremos con esta pequeña introducción hacia el versionamiento de software. Algo que sucede normalmente en el mundo del desarrollo es que buscamos siempre maneras para mejorar y optimizar el código, los proyectos y las aplicaciones, es decir, en general software. Por ello es importante identificar estos cambios, el proceso en el que transcurren este tipo de cambios, hacerlo saber a los diferentes usuarios, ya que el usuario tiene que saber cada que se lanza una nueva versión o una nueva actualización. Y existen muchas formas de asignar una versión del software. Cada empresa puede generar sus propias reglas y está bien, pero como todo en este mundo se busca generar reglas, por decirlo así, universales, que nos funcionen a todos y bueno, todos sigamos en esta ocasión este mismo estándar, nomenclatura, para que nos sirvan como una pequeña guía cada que creamos o desarrollamos software hacia nuevas versiones. ¿Qué es el versionamiento de software? Esa es la pequeña definición de versionado de software. El versionado de software es el proceso de asignación de un nombre, código o número único a un software para indicar su nivel de desarrollo, es decir, dónde se encuentra. A continuación les platican un poco más de detalle. ¿Cuál es este nombre, código o número único? Generalmente se asignan dos números, mayor y menor, en inglés minor y major. Estos se van incrementando conforme el desarrollo del software aumente y requiera una asignación de un nuevo número, código o número único. Aunque menos habituales, también pueden indicarse otro número más micro. Este se le conoce como parche y la fase de desarrollo en que se encuentra el software. ¿Cómo incrementan estos números? Estos números incrementan de acuerdo al, pues, válgame la redundancia, de acuerdo al número. Y aquí les voy a explicar cómo es eso. El mayor es, el número mayor cambia cuando el software sufre grandes cambios y o mejoras. El menor es cuando el software sufre pequeños cambios y o correcciones de errores. Y el micro o el parche se aplica una corrección al software y a su vez sufre pocos cambios. No afecta para nada su funcionamiento, solamente son correcciones y o mejoras. Y la fase, esta se indica cuando si se encuentra en una fase de desarrollo que no sea la final o estable, es decir, una fase inestable o en pruebas. La versión mayor. Sus características son que se añade funcionalidad nueva y no hay retrocompatibilidad. Ejemplo, cuando se cambia la forma de funcionar del software y no se puede trabajar con una versión anterior a esta con las nuevas funcionalidades. Además, se elimina la funcionalidad antigua. Avanzamos con la versión menor. Aquí vamos a explicar cómo es que avanza este dígito menor, que es el que en esta imagen que está hacia la derecha superior, es el número que está en medio. Sus principales características son cambios medianos. Aumenta cuando se añade funcionalidad nueva, es decir, funcionalidad media, que mantiene retrocompatibilidad, es decir, el número principal, que es el que explicaron anteriormente, que es el mayor, este no incrementa, únicamente va a incrementar el número menor. Esto porque sigue habiendo la retrocompatibilidad con esa misma versión. En esta ocasión hablamos de una versión 1, por ejemplo. Y el ejemplo que tenemos plasmado aquí es un usuario puede actualizar su aplicación sin sufrir cambios que afecten su funcionamiento y no tenga que recurrir a actualizar a una nueva versión mayor. Simplemente al contrario, solamente le añade nuevas funciones para que siga funcionando la aplicación en esa misma versión mayor. Solamente incrementa el dígito menor, que es el del medio. Avances en versionamiento. El parche es el cambio más pequeño que se puede realizar en el software. El número de parches se aumenta cuando fue arreglado un error existente dentro del programa sin la necesidad de modificar la funcionalidad existente o de añadir funcionalidad nueva.
Otros sistemas de versionado. Existen sistemas que no siguen el versionado tradicional. Algunos proyectos como Ubuntu usan los dígitos para indicar la fecha de lanzamiento. Otros proyectos como en Arcades usan códigos varios finalizando en una fecha y la versión del parche. En algunos proyectos de desarrollo ágil como Google Chrome se usa un versionado similar al tradicional, aunque los cambios en el dígito mayor indican cambios relevantes en el software, no son tantos como es habitual en el versionado tradicional. El siguiente tema que explicaré es sobre las etiquetas y el pre-release. Para utilizarlas se agrega un guión y una palabra etiqueta luego del patch e indican que es una versión que no está lista para ser liberada en un entorno estable. Aquí tenemos alfa, podemos observar su nomenclatura que es 1.0.0-alfa.1 como antes lo había mencionado. Alfa es una versión inestable que claramente tendrá muchas cosas por mejorar, pero el objetivo es encontrar errores y poner a prueba sus funcionalidades. A continuación tenemos beta, que es una versión más estable que alfa, y aquí el objetivo es que deseamos realizar pruebas de rendimiento, usabilidad y funcionalidad de sus módulos. El pre-release es el pre-lanzamiento y el siguiente es el siguiente paso y el último, que es RC, Release Candidate, que es el candidato a lanzamiento. Es el último paso del software antes de salir a producción. Algunos ejemplos de versionamiento podrían ser el mundialmente conocido juego Minecraft, que en su versión 1.0 era un juego pues bastante incompleto al que le faltaban bastante características, repleto de bugs, pero en su versión 2.0, 3.0 y posteriores fueron agregando características, los cuales mejoraron la vida útil del juego y corrigieron bastantes bugs para mejorar tanto su rendimiento como la experiencia del usuario. Aquí tenemos una pequeña conclusión que hemos escrito como equipo. Yo la voy a explicar un poquito más a detalle. Mencionar que el versionamiento de software es de suma importancia para saber identificar los diferentes avances que tiene durante nuestro desarrollo de un proyecto, desde la versión alfa, pasando por la versión beta, hasta llegar a su versión estable, destinada al usuario o el cliente. Estos avances tienen que seguir estas normas o estándares de nomenclatura para saber cuándo una versión tiene cambios que el usuario debe saber identificar, para que en cada actualización, desde un parche que corrige pequeños errores que son muy mínimos, hasta una versión que ya no es compatible con la anterior, nos referimos ya aquí a un cambio mayor en la versión de software. Y bueno, esa es la pequeña conclusión de la que hacemos referencia. De hecho, inclusive en la presentación anterior tenemos aquí nomenclaturas muy importantes para que las puedan estar guiando en cada versionamiento de software que ustedes quieran implementar. Por ejemplo, con fechas, aquí tenemos un ejemplo que es año-mes, se ve el 15 de enero, febrero del 15 de abril, año-mes menor, con un cambio menor, año mayor menor. Usado en arcades también, aquí tenemos nomenclaturas importantes que siguen inclusive juegos, como por ejemplo su código, su idioma, su mueble, su modificador, aquí año, mes, día y el parche. Y el desarrollo ágil, que es el que sigue principalmente Google Chrome, que es mayor, menor, construcción y parche. Esto lo pueden poner inclusive en práctica ya con las versiones que puedan ver de Google Chrome anterior. Y así finalizamos esta pequeña presentación hacia el tema de versionamiento de software. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día.